Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerles que hayan acudido esta tarde invernal a acompañarnos a conocer un proyecto de investigación realmente apasionante para el conocimiento del interior de la meseta en época romana, tanto porque tiene toda una ciudad todavía por excavar, por conocer, lo cual es una oportunidad realmente excepcional para la arqueología de las ciudades romanas de la meseta. Piensen que muchas de estas ciudades romanas de la meseta posteriormente tienen ciudades más modernas, ¿no? Pues, por ejemplo, piensen en Toledo, en Segovia, entre otras muchas, ¿no? Que nos permite conocerlas en su profundidad, ¿no? Por lo tanto, que puedan intervenir y conocer este yacimiento arqueológico, lo que lo han intervenido, y esperemos que en el futuro sea mucho más, pues debe ser un motivo de gran interés para la arqueología de la península ibérica de la Hispania romana, ¿no? Este proyecto de primitiva Complutum en el Cerro de San Juan del Viso también nos habla de los primeros momentos de la conquista romana en cuanto a que de un recinto campamental, bueno, pues surge una ciudad romana que posteriormente se traslada al llano, ¿no? Y luego es esa Complutum en el llano que también está musealizada. Esperemos que Complutum, la primitiva Complutum en el Alto, en algún momento también pueda llegar a estarlo. Y sin más, pues presentarles a nuestros conferenciantes de esta tarde. Tenemos a Sandra Azcárraga Cámara, que es doctora europea en arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y codirectora del proyecto Primitivo Complutum San Juan del Viso. Entre sus principales líneas de investigación está la romanización del interior peninsular y el estudio de los materiales itálicos de importación, y es autora de un libro y más de 50 artículos científicos. Les comunico también que es una verdadera sabia de la cerámica romana, de la cerámica carpetana, y que muchas veces, ¿no?, en otros proyectos de investigación le hacemos consultas, ¿no? Bueno, nos ha salido este fragmento de cerámica romana de barniz negro, a ver si nos puedes echar una mano a su catalogación, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues un referente, ¿no?, en estos estudios. También otro ponente de excepción, Arturo Ruiz Taboada, doctor en Geografía e Historia y profesor de la Universidad Complutense de Madrid y codirector del proyecto Primitiva Complutum San Juan del Viso. Sus principales líneas de investigación es la arqueología, con múltiples especialidades, y la gestión del patrimonio cultural. Es autor de 7 libros y más de un centenar de artículos científicos. Y también, aparte de estas investigaciones tan relevantes, ¿no?, en la Primitiva Complutum, bueno, pues nos ha regalado interesantes investigaciones, ¿no?, en torno al urbanismo del Toletum romano, que también, sin duda, bueno, pues una de las ciudades también muy relevantes del interior peninsular y de la Carpetania romana. Por lo tanto, bueno, pues os dejo con ellos, que tendrán cosas más interesantes que yo que deciros. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Emilio. La verdad es que un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias también al Museo Arqueológico Nacional, que la verdad es que nos sentimos privilegiados. Voy a empezar yo hablando, luego me va a continuar Sandra Azcárraga, que es realmente quien va a contar las verdaderas novedades. Yo voy a hacer un poco un breve recorrido de la historia de la investigación de un yacimiento emblemático que lo es, bueno, lo ha sido siempre, pero realmente quizá ha pasado desapercibido porque las distintas investigaciones que se habían realizado en él no cuajaron lo suficiente. Es decir, muchas veces pasa inadvertido aquel tesoro que estamos o que tenemos a nuestros ojos. Por tanto, yo voy a hacer una pequeña introducción historiográfica al yacimiento, lo que es el Cerro del Viso, lo que contiene, que no simplemente vamos a hablar de la ciudad romana que alberga en su interior, magnífica ciudad romana, monumental ciudad, por otra parte, sino que también vamos a hacer una pequeña introducción historiográfica, como he dicho, y vamos a ver los distintos hitos, los distintos puntos que hemos ido descubriendo en los últimos años sobre el yacimiento y sobre su entorno. Y en este sentido, el título de la conferencia son Novedades en torno al origen, evolución y traslado de la ciudad romana. Y vamos a hablar de eso, del origen, de la evolución y del traslado de una ciudad, ya digo, única en su género y que realmente es clave para
como veremos más adelante, para entender procesos tan complejos como el de romanización, si puedo usar ese término, e incluso el de poblamiento y desarrollo cultural durante la prehistoria, con un seguimiento diacrónico, temporal, hasta prácticamente nuestros días. Es un espacio único, se ve en la fotografía, el entorno, y yo creo que a partir de aquí podremos entender muchas de las cosas que vamos a ver a continuación. ¿Dónde está el yacimiento? Pues está prácticamente en el centro de la península ibérica y está a 8 kilómetros de la actual ciudad de Alcalá de Henares. De hecho, se denomina Primitiva Complutum, el cerro de San Juan del Viso, porque es la ciudad antecesora de la Complutum del Llano, que todo el mundo conoce y que está ampliamente tratada en bibliografía y conocido, como ya he dicho, por todos, ¿no? El yacimiento de San Juan del Viso, he dicho antes que es clave para entender los procesos de romanización en el centro peninsular y es clave también para entender la evolución de lo que se denomina genéricamente Carpetania, el pueblo carpetano en el interior peninsular y su contacto con el invasor romano. Y a partir de ahí, los trabajos que hemos realizado y que llevamos realizando y que completan otros trabajos anteriores que ya iré a describir brevemente a continuación, pues un poco nos van dando distintas pautas y hoy en día yo creo que estamos en circunstancia o en condición de hablar de cosas que hasta hace muy poco tiempo eran meras hipótesis. Lo que vamos a contar hoy son auténticas novedades, son novedades que además van a cambiar un poco la visión de este yacimiento y del conjunto, y también la visión de la ciudad de Complutum del Llano, que siempre habíamos considerado como el centro o como el eje canalizador de todas las influencias romanas de la zona, cuando realmente vamos a ver que eso no es así y que la protagonista siempre, la primera, ha sido la ciudad que nosotros estamos excavando en lo alto de San Juan del Viso. En este enclave nos encontramos pues, muchas fases de ocupación. La que nosotros nos estamos ocupando en principio se trata del primer campamento romano que se funda en su parte superior. Este campamento romano se funda aquí precisamente porque está de alguna manera respondiendo a un poblamiento anterior carpetano, un poblado carpetano, un oppidum carpetano que se localizaba en las inmediaciones. Está marcado con el número 1 de la imagen y luego estaría lo que es la fundación de una ciudad con una trama ortogonal, una ciudad monumental de la que hablaremos más adelante y que realmente nos centra o nos sitúa en una época de fundación de este tipo de ciudades en la península ibérica que ya digo debe representar un antes y un después en este tipo de trabajos. Y por último, el número 3 sería la Complutum del Llano, sobradamente conocido por todos. Como antecedentes, la historia de la investigación es bastante amplia y no me voy a extender en exceso, sobre todo tampoco quiero quitar tiempo a Sandra, que es la que va a hablar de las novedades principales, pero quizá hablar de los primeros trabajos y en concreto el trabajo de Miguel de la Portilla en el siglo XVIII, en el que ya identifica este autor la existencia de una primera ciudad de Complutum en la parte de arriba, basándose en el material de superficie y también incluso propone la posibilidad de que esa ciudad se trasladara al llano, como realmente está siendo comprobado a partir de ese momento. Luego otros investigadores como Antonio Blázquez o Quevedo de Barradas, pero sobre todo Fidel de Fuidio, investigan un poco más en profundidad y un poco hacen un recorrido más extenso sobre lo que sería el conjunto de la Carpetania y en concreto el yacimiento de San Juan del Viso y un poco también sienta las bases o la pauta para que este yacimiento empiece a ser considerado en el mundo de la investigación y en el mundo de los estudios del urbanismo romano. Habría que saltar ya a la década de los 70 del siglo pasado con un autor clave en estas investigaciones pasadas, como es Fernández Galiano, Dimas Fernández Galiano, en el que en dos campañas diferentes, en 1975 y 1978, plantea diferentes cortes, el primero de ellos en la ladera sur, en 1975, en el que descubre 4 ceniceros. Estos ceniceros, que son
que son espacios que luego van a tener una trascendencia importante de cara a los últimos descubrimientos que hemos hecho este mismo año, pues estos 4 ceniceros, de alguna manera, él los describe como pertenecientes a la primitiva Complutum, a la primitiva ciudad de Complutum, y bueno, hace una secuencia cronológico-cultural que básicamente sitúa la ocupación en torno al cambio de era, y los materiales los da una prolongación hasta los años 60-70 de nuestra era. Y bueno, los resultados son muy interesantes. A nosotros este año nos ha permitido comparar de alguna manera con lo que nosotros hemos hecho y nos está dando, ya digo, Sandra, lo explicará un pelín más adelante. Y luego ahí Fernández Galiano hace una segunda intervención, en una segunda campaña en 1978, en la plataforma en la que excava un amplio espacio de terreno y localiza unas termas monumentales por otra parte, y la salvedad de estos trabajos y realmente lo que marca la pauta y los resultados que son sorprendentes es que no solo documenta estas termas monumentales, sino también documenta una actividad que hasta ahora se la suponía, pero que nunca había tenido reflejo arqueológico, como es el desmonte de las termas. Es decir, encuentra túbuli, como el de la fotografía, el de este ángulo inferior derecho, desmontados, es decir, preparados para traslado, y luego encuentra también un espacio altamente arrasado, es decir, desmontado intencionalmente, parte de los suelos extraídos, incluso acumulaciones de teselae o de otros elementos constructivos que claramente estaban siendo almacenados y preparados para un traslado a la ciudad que se estaba fundando en el llano y que realmente daría lugar a lo que es hoy la Complutum del Llano. Por tanto, trabajos importantes, trabajos fundamentales que de alguna manera nos introducen en un sitio, en una ciudad importante, en un enclave importante, pero que realmente había traído bastantes problemas de interpretación y había traído bastantes dudas. De hecho, al propio Dimas se le cuestiona en el momento en el que él plantea que en lo alto del cerro existiría lo que es la primitiva Complutum, la primera ciudad de Complutum, antecesora de la que existe en el llano. Pero realmente sus investigaciones, de alguna manera, quedaron en meras hipótesis y es quizá 40 años después, cuando nosotros iniciamos nuestro proyecto de investigación, cuando realmente le podemos dar la razón y devolver un poco ese prestigio que no llegó a tener, o por lo menos esa intuición que no llegó a conseguir, puesto que no consiguió demostrar que realmente lo que tenía entre manos era una ciudad completa y con una trama, ya digo, ortogonal perfectamente desarrollado y con una monumentalidad también sin duda, ¿no? Por tanto, 40 años después, en el 2011, estando trabajando Sandra y yo en la fotografía aérea del entorno, con motivo de su tesis doctoral, ella estaba en ese momento desarrollando su tesis doctoral, descubrimos lo que era una planta ortogonal en un campo de cereal, en lo alto del cerro. Es decir, esa planta ortogonal es la que a nosotros nos marcó la pauta para, de alguna manera, tener ese punto de inflexión entre los trabajos anteriores y sobre todo las hipótesis de Dimas, Fernández Galiano, y proponer nosotros que realmente sí existía una ciudad y que Dimas no estaba tan descabellado. En 2015, y ahí tengo el libro de Sandra, el magnífico libro, El ocaso de un pueblo, por cierto, que recomiendo su lectura porque, aparte de ser un manual fundamental para entender la carpetánea y la cronología, sobre todo en base a los inventarios cerámicos, es ya digo, un libro ameno de leer y que describe bastantes cosas. Pues a raíz de su libro y de su tesis doctoral en el 2015, planteamos en el 17 un proyecto de investigación ya plenamente organizado, con una finalidad clara, que era demostrar desde un punto de vista arqueológico la presencia de esa ciudad, y nos encontramos en principio con la dificultad que el cerro del Viso estaba compartimentado en 2 propiedades distintas, una pertenecía al ejército y al Ministerio al Estado, por tanto, y era pública, pero la otra era privada. De hecho, donde se encuentra la ciudad
que nosotros localizamos vía fotointerpretación pertenece a un espacio privado y, bueno, eso nos ha limitado en estos años bastante la interpretación. No obstante, fuimos capaces, con distintas campañas de excavación, 4 en total en la parte militar, 3 campañas de georradar y una cuarta, por cierto, en el interior de la parte pública para comprobar la existencia de un posible teatro, junto con vuelos de dron y análisis y estudios de georradar en la parte privada, etcétera, pues más o menos tuvimos la ocasión de definir en qué consistía esa ciudad, la importancia de esa ciudad y, de alguna manera, la superficie completa, ¿no? Los números que figuran en su pantalla son, pues, distintos elementos que componen la trama urbanística. Localizamos un templo, una domus, el teatro antes mencionado y otros descubrimientos que Sandra a continuación explicará con más detalles, ¿no? Además, tuvimos la ocasión o la suerte de contar con Helio Ruy Pérez, que nos hizo una restitución fotográfica 3D, y contamos con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Villalbilla, que gracias a él realmente todos estos años hemos podido desarrollar una investigación sólida y tener los medios necesarios para hacer todo tipo de analíticas que hubiéramos necesitado. Pero si por esto no fuera suficiente, también tenemos la posibilidad de excavar en la zona militar gracias a un convenio que ha firmado el Ayuntamiento, y luego contamos con un equipo de investigadores que nos ayudan también y por supuesto, con empresarios y participantes y gente que ha financiado el proyecto durante los últimos años, que la verdad que es ya digo que yo creo que es un reclamo muy interesante de este tipo de patrimonio que, por una parte, es tan desconocido y que sirve para abrirlo al público, ¿no? Bueno, a partir de aquí, con respecto al origen, un origen, y volviendo al origen historiográfico, pues hay descubrimientos tan llamativos en 1928 como 2 tortugas gigantes y un roedor desde un punto de vista paleontológico. Tenemos descubrimientos varios a nivel histórico y prehistórico, como un ídolo descubierto por Dimas Fernández e interpretado por él mismo como del bronce, pero que luego Primitiva Bueno matiza y sugiere del calcolítico, etcétera. Pero no voy a entrar en ello porque voy a, de alguna manera, introducir lo que tiene que decir Sandra, pero sin antes mencionar que hace un año hicimos un sondeo en una de las zonas de este gran cerro con motivo de la construcción de una torre de vigilancia para el 112 y descubrimos una cosa que ya de alguna manera conocíamos de su existencia, pero nunca habíamos tenido ocasión de comprobarlo in situ, es decir, estratigráficamente, ¿no? Y descubrimos lo que sería el primer asentamiento del Bronce final documentado en la zona. Por tanto, un descubrimiento bastante importante. De hecho, en un pequeño sondeo aparecieron cuatro hoyos de la Edad del Bronce. Tuvimos ocasión de excavar uno de ellos recientemente y en él apareció, bueno, pues lo que sería un silo en base al material encontrado, con una disposición muy interesante que nos da idea de cómo debía ser esa superficie y del enorme potencial que tiene el poblamiento prehistórico en la zona, que también, al igual que la ciudad, queda bastante recorrido y bastante camino por hacer. A partir de aquí, sobre este silo hicimos distintas analíticas. Gracias a los análisis de Leonor Peña del Consejo, pudimos identificar que el uso de este silo podía haber sido destinado a semillas y, entre otras cosas, el material típico del Bronce final, cogotes, etcétera. No voy a entrar mucho en consideración. Estaba estucado, por cierto, estaba revestido con un barro constructivo que lo estaba aislando del resto, y en definitiva lo que pudimos constatar es la existencia de ese poblamiento prehistórico previo a la ciudad romana y al asentamiento carpetano en la ciudad romana, con una extensión importante de 15 hectáreas, que realmente, si lo comparamos con otros yacimientos de la zona como Ecceomo
que están documentados 6 hectáreas, lo convierte en un yacimiento también importante en la zona. Por tanto, son pequeñas pinceladas historiográficas, históricas, historia de la investigación, que están situando este yacimiento en el lugar en el que se merece y cuyas novedades, que son las que va a contar a continuación Sandra, lo ponen en disposición de, desde luego, aclarar muchas de las cosas que venían siendo duda hasta el momento. Pues, si te parece, continúas tú. Muchas gracias, Emilio, Arturo. Bueno, como decía, pues sí, voy a continuar con las novedades en cuanto a las siguientes fases, más allá del origen prehistórico, que esta novedad de este verano también ha sido importante, excavar esa parte del poblado de la Edad del Bronce final. Bueno, cronológicamente, pues la siguiente novedad que venimos a contar hoy, también tengo que adelantarles que estamos en fase de preparación de la publicación de todos estos datos, analizando todavía los resultados de excavación de este verano, y hemos decidido pues, presentar las novedades aquí en este entorno, en qué mejor sitio para hacerlo que aquí en el Museo Arqueológico Nacional, por supuesto. Bueno, como les decía, pues vamos a continuar con la etapa carpetana de población del Cerro de San Juan del Viso. En cuanto a este tema, habíamos nosotros ya desde hace tiempo, nuestra principal hipótesis originaria era que el asentamiento carpetano, el Oppidum prerromano, se encontraba en esta zona que ven aquí señalada con el círculo en blanco. Lo habíamos situado aquí principalmente porque estaba enfrente del campamento romano, justo enfrente, que le tenemos aquí el campamento, porque en superficie habíamos encontrado una concentración significativa de materiales de época carpetana que no se encontraba en otras zonas del yacimiento. Entonces, con todos esos factores, pues propusimos que pudiera estar aquí enfrente del asentamiento, también porque el valle del arroyo Pantueña, que da al sur del Cerro del Viso, era también un valle significativo importante en la Segunda del Hierro en este territorio. Con lo cual esa era nuestra hipótesis. Pero después de todas estas excavaciones que hemos hecho, todos estos puntitos en rosa que tienen aquí señalizados con la S, son sondeos que hemos realizado, la mayoría de ellos con restos de cronología romana, de la ciudad romana, que hemos podido comprobar pues, que todas estas líneas fotointerpretadas en la ortoimagen al norte pues, se prolongan efectivamente hacia el sur. Pues hemos visto que debajo de esas construcciones romanas no existen restos carpetanos, y este año también hemos podido ver que sobre el asentamiento de la Edad del Bronce, sobre estos silos, tampoco existen materiales carpetanos. Con lo cual, pues, podemos empezar a pensar, a hipotetizar que el Oppidum prerromano debía estar en otra zona, no en esta de la que partíamos en principio, sino en otro lugar. Y este año nos ha dado la clave para la propuesta de la identificación de la localización del Oppidum en los sondeos que hemos realizado en esta zona que tienen aquí subrayada, o sea, señalada con este círculo, que son los sondeos 14 y 15 que realizamos. Si se fijan aquí en esta imagen, esta es la zona que siempre se ha considerado como el acceso romano o la calzada romana que da acceso a la ciudad romana y que sería la que uniría Primitiva Complutum con Cartago Nova. Siempre se ha considerado, bueno, desde época sobre todo de Fernández Galiano, que este sería el recorte en la roca que realizan los romanos para el tramo final de la calzada que llegaría hasta aquí. Nosotros siempre hemos trabajado también con esa hipótesis. Por eso este verano pues, realizamos estos dos sondeos pues, para ver si ese recorte en el geológico indicaba que la calzada podría ir hacia el sur o podría ir hacia el noreste. Entonces, descartamos que los restos hallados en el sondeo 15, o sea, más abajo, ya los hemos asimilado a época contemporánea, o sea, es un camino que se sigue utilizando hasta época contemporánea, todo completo, y su prolongación hacia el sur en esta zona es contemporánea sin duda. Y el sondeo 14 nos ha dado, sin embargo, nuevos materiales y nuevas cronologías que nos apuntan a pensar en el origen precisamente carpetano de esta construcción, que luego pudo ser utilizada o no en época romana, pero que habrá que ir viendo. Este es el sondeo 14, como ven está un poco en ladera, porque hicimos aquí en el quiebro de esos recortes en el geológico que se veían en superficie, para ver si efectivamente esa calzada o ese camino de prolongarse pues, hacia este giro o no.
Y esto es lo que encontramos cuando excavamos. Muchos o alguno de ustedes, ya sé que ha estado en el yacimiento, en las visitas, y ya ha tenido ocasión de verlo este verano, pero ahora con esta imagen creo que va a ser muy ilustrativa para entender un poco lo que hemos encontrado y las hipótesis que tenemos a partir del análisis de esta estratigrafía y de los materiales que encontramos aquí, que se encuentran en proceso de estudio. Han salido muchísimos materiales y estamos todavía trabajando en el laboratorio. Tenemos aquí algunos miembros también del equipo que están con nosotros trabajando ahora con los materiales. Queda mucho todavía por analizar, pero tenemos datos suficientes para ya proponer unas hipótesis de trabajo y para darlos a conocer aquí. Bueno, lo que estamos viendo es en el número 1, son los restos de un pavimento a base de cantos de río y zahorras, calizas, recortado. Este desnivel que ven aquí está recortado para la extracción de gravas, probablemente en época romana. Luego la estamos viendo aquí en el número 2, otro nivel que consideramos nivel de fundación a base de barro constructivo, como un abundante barro constructivo, y materiales de época carpetana, sobre todo carpetana plena, que estaría en relación a su vez con este recorte que ven aquí con el número 3, que es roca geológica, conglomerado, caliza y conglomerado, que se haya recortado en su parte superior, el cursor, sí, que se haya recortado en su parte superior en forma recta, y luego abajo pues giraría, se cubriría toda la base del suelo y llegaría en todo el geológico conglomerado, llegaría hasta esta zona, que está in situ, que llegaría más o menos hasta ahí, una plataforma grande, pero esta zona estaría recortada y se prolongaría probablemente hacia acá, que también consideramos que es un elemento que está in situ, y este sería un elemento que estaría también desplazado, como esta gran piedra que ven aquí en el centro con ese número 5. Ese es un gran bloque de conglomerado y caliza que está caído o tirado fortuitamente en el centro del sondeo, como ven. Y es muy significativo porque este nivel que ven aquí, muy gris, muy claramente gris, número 4, es un nivel muy potente de cenizas, un nivel con abundantes cenizas, como ven, que está claramente gris, y debajo ven el otro anaranjado que les comentaba, de fundación carpetana. Pues ese abundante nivel de cenizas está cubriendo directamente esta roca. Y ese nivel de cenizas, por lo que hemos podido ver hasta ahora, los materiales más recientes que tiene son de época altoimperial, de mediados del siglo I después de Cristo, aparte de otros muchos. En ese nivel de cenizas hay materiales mezclados, tanto de época carpetana plena, como de época romana republicana, siglo I antes, como de época romana altoimperial, máximo mediados del I después de Cristo. Podremos concretar exactamente qué mediados del I después de Cristo cuando estudiemos en profundidad, pero estamos ahí, en esa cronología. Les decía que es interesante porque está sellando esta roca que tenemos aquí y los niveles que tenemos debajo, con lo cual la roca cae antes de que esos niveles de ceniza lleguen hasta ahí. Y esos niveles de ceniza tienen también material carpetano revuelto. Por lo tanto, también sabemos que ya se han fijado que estábamos en una ladera. Esas cerámicas carpetanas mezcladas con las romanas altoimperiales y republicanas, pues tienen que provenir efectivamente de un sitio cercano de la parte superior. En resumen, pues esta sería la secuencia que hemos documentado en este pequeño sondeo. Bueno, antes que nada, que se me ha olvidado, en el 0, pues decirles que aquí hicimos un pequeño sondeíto rebajando este nivel 2, este nivel de fundación carpetana, para ver cómo era de potente y qué teníamos debajo. Pues debajo no seguimos excavando más de ahí, pero ahí debajo ya sí que encontramos materiales exclusivamente a mano, que no llegamos a excavar, pero probablemente sea de la edad del bronce. Entonces tenemos, la secuencia empezaría así. Lo primero que habría en esa zona sería edad del bronce, probablemente después estaría la fundación carpetana en época plena, con materiales tan significativos como los que les he puesto aquí, esta cerámica jaspeada o este vaso ornitomorfo, que
hay paralelos para este vaso. Estos vasos plásticos se dan entre los siglos V y II a.C., pero por las características del nuestro, que no tiene pintura, y su asociación con la cerámica jaspeada, pues creemos que podría estar en esa época plena, entre los siglos IV y III a.C. Les he puesto aquí este vaso completo del Amarejo de Albacete, de este yacimiento ibérico, para que se hagan una idea de cómo podría ser la forma completa. Asociado a esta fase de la Fundación Carpetana Plena, pues estaría este recorte del geológico carpetano, y ahí les he puesto entre paréntesis posible delimitación de la muralla. Eso ahora lo desarrollaré. Ese recorte que veíamos en el geológico parece que está alineado con el anterior que les señalaba, y bueno, podemos partir de la hipótesis de que pueda ser quizá ese el límite de la delimitación. Luego tendríamos un pavimento carpetano cortado en época romana para la extracción de áridos, sellada a su vez también con el derrumbe del gran bloque central y cubierto todo a su vez por los niveles de ceniza con materiales en ellos mezclados. Todos las 4 diapositivas de abajo son esos materiales procedentes de ese nivel de cenizas. Aquí esta diapositiva es muy significativa porque aquí se ve claramente cómo se mezclan esos materiales carpetanos plenos con esta tinaja con pico de ánade o estas tinajas pintadas con líneas en rojo vinoso, que se pueden fechar más o menos en esa época carpetana plena, con estos materiales tardorrepublicanos, como esta imitación de pátera de barniz negro en cerámica gris, o este mortero itálico ya posterior, o estas cerámicas itálicas de los primeros momentos de época augustea seguramente, o esta cerámica de imitación de las cerámicas carpetanas o las cerámicas tipo meseta sur, que llega hasta los mediados del siglo I después de Cristo, junto con lucernas, que nos podemos ir a las lucernas típicas augusteas o un poquito posteriores. Con lo cual, pues ese nivel de ceniza pues da mucha información. Y ese nivel de ceniza, a su vez, tenía por encima otro nivel que presentaba abundante también barro constructivo y que interpretamos como el derrumbe del posible requerecido de ese muro, si lo interpretamos como muralla o como delimitación de ese posible asentamiento carpetano. Para apoyar también esta teoría, pues hemos consultado las fotografías aéreas y hemos encontrado varias imágenes muy reveladoras al respecto. Este fotograma español del año 1956 pues, nos da bastantes datos. Yo seguro que ustedes ya a simple vista ya ven muchas cosas, pero nos vamos a centrar primero en la zona más antigua que consideramos. Las flechas negras que tienen aquí, esta primera es donde nosotros hemos realizado ese sondeo 14. Y esta segunda es donde Dimas Fernández Galeano realizó sus sondeos en la ladera sur del cerro, documentando también esos ceniceros que él llamó ceniceros porque también documentó estos niveles con tierra muy gris. Esta tierra muy gris generalizada en toda esa zona pues nos está hablando de un nivel de incendio que acaba siendo tirado o en la limpieza de la meseta en su parte superior, pues acaban lanzándolo al otro lado, a las afueras de la ciudad, fuera de la ciudad. Entonces, bueno, tenemos limitado, de momento, ubicado esos niveles de incendio en esas 2 flechas y les he marcado también aquí estas líneas en blanco, estas flechas en blanco, que parecen indicar, podríamos interpretar esta línea de la foto aérea del 56 como la posible continuidad de ese fragmento del geológico que habíamos visto recortado. Podría ser que continuara, da la sensación, que continuara aquí hacia el noreste y en algún punto por aquí se perdería, porque aquí seguramente iría hacia arriba. Aquí tenemos una zona utilizada como cantera hasta época contemporánea, pero por aquí seguramente continuaría hacia arriba, pero por aquí también marca una pequeña línea que podría ser la continuación de ese camino que, por lo tanto, por los materiales, proponemos que debería ser carpetano. Entonces, el camino recortado en la roca vendría por aquí, habría la delimitación de la muralla y un camino a sus pies que podría continuar por aquí. Esto
como hipótesis, porque ya han visto que el espacio que hemos excavado hasta ahora han sido 36 metros cuadrados, todavía es pequeño, tenemos que al año que viene volver a abrir esta zona en más amplitud, pues para corroborar un poco estos datos. Si pensamos que el recorte en el geológico que formaría o conformaría esa posible delimitación subiría por aquí, pues podríamos hacernos una idea más o menos de la extensión que podría tener ese oppidum prerromano, que ya no está en esta zona como pensábamos, sino quizá aquí. También teniendo en cuenta que los materiales que encontró aquí Fernández Galeano, dentro de los ceniceros, no tenía elementos carpetanos, con lo cual era solo romano lo que encontró él, con lo cual lo carpetano seguramente está hacia ese lado. Y esto serían más o menos unas 11 o 12 hectáreas de superficie, pero esto todavía es muy pronto para confirmarlo, pero bueno, podemos hacernos una aproximación y ya proponer pues, que el oppidum, en vez de enfrente del campamento aquí, estaba enfrente del campamento ahí, y probablemente esté arrasado por todo el urbanismo ortogonal posterior que se desarrolló en la ciudad. Y ahora pues vamos a ver qué es lo que sigue como novedades dentro de la evolución ya dentro de la fase romana de la ciudad. Lo que ya sabíamos hasta la fecha es lo que ya les ha adelantado antes Arturo, pues teníamos una ciudad ortogonal de unas 30 hectáreas, fotointerpretada en rosa, con edificios públicos tan significativos como el teatro, el campamento que le da origen, y luego habíamos documentado, gracias al georradar que nos ha hecho el CAI de la Universidad Complutense de Madrid y las excavaciones que hemos hecho en esta zona, pues la continuidad de esa trama ortogonal hacia el sur. Hemos podido hasta precisar, gracias a ese georradar, pues la posible planta de una domus que hemos excavado en parte en este sondeo que les he puesto ahí. Y hasta ahí lo que sabíamos. Esta imagen aérea que les acabo de poner antes para la época carpetana, supongo que les ha llamado la atención antes por los cuadrados que se veían ahí, no me imagino. Pues sí, estas son las novedades que vamos a contar respecto a la parte romana. Entonces, lo que primero estamos viendo aquí, lo que más llama la atención, supongo que a todos ustedes, pues es una gran mancha elíptica en el centro prácticamente de la imagen. Bueno, pues esta la analizamos un poquito más, tomamos las medidas y la medimos de acuerdo a la orientación de la trama urbana, pues más o menos esa mancha central pues tendría unas medidas de unos 52 metros por 74 metros y se ven además en otras imágenes aéreas. Bueno, no les tengo que decir lo que pensamos que puede ser esto, ¿no? Es el posible anfiteatro romano de Complutum, de la primitiva Complutum. Para corroborar esta imagen, pues también hemos revisado pues, otras posibles imágenes. Esta imagen del vuelo americano del año 56, también vemos esa mancha ahí en esa zona. Esta imagen también del PENOA del año 2006 también se intuye. Una vez que ya ves una, pues ya vas intuyendo lo mismo en otras imágenes. O esta imagen también del PENOA del año 2014, aunque el cereal está recogido, ven cómo se intuye también ahí. Y bueno, pues consideramos que puede ser un anfiteatro con unas medidas similares al anfiteatro de Segóbriga. En esta fotografía que ha editado Juan Félix Conde, miembro también de nuestro equipo de trabajo, pues pueden ver cómo efectivamente se ve esa línea elíptica, que si consideramos que el centro se corresponde con la arena y le añadimos la cave alrededor, pues a lo mejor estaríamos hablando de un anfiteatro de unos 115 por 82 metros, un poquito mayor que el de Segóbriga y ya perteneciente pues, al de una ciudad de rango medio, no de una ciudad pequeña, sino de una ciudad de rango medio dentro de las provincias romanas. Pero en esa otra imagen se veían muchas más cosas. Bueno, ya se imaginan pues, que toda esta retícula de las ínsulae pues, también se puede reconstruir
más, se puede completar más en base a esta imagen, pero ahora también el campamento también se ve más o menos igual que en las otras que habíamos fotointerpretado, pero aquí nos llama la atención esa otra zona que tenemos ahí. Sobre esta zona también nuestro compañero Juan Félix nos había dado un toque de atención con otras imágenes previas, y aquí ha sido ver esta imagen del año 56 la que nos ha hecho proponer esta nueva hipótesis definitivamente, que es la consideración de esto que estamos viendo aquí como el foro de la primitiva ciudad romana de Complutum. Las anteriores imágenes en las que se podía vislumbrar también pues eran esta imagen de Google Earth del año 2009, esta del año 2015, esta del año 2022, bastante clara también. Luego, en la imagen que habíamos analizado nosotros del 2009, todavía del PENOA no se intuía, sí se veían algunas líneas, pero no se completaba. Y en esta del 2014 se ve un pelín más. Esta del 2017 ya simplemente pues es una mancha central, pero bueno, una vez que ya lo has visto, pues ya vas encontrándolo en las distintas ortoimágenes. Teniendo en cuenta el tamaño de las ínsulas que hemos documentado gracias a la fotografía aérea y que sabemos que son de un actus de lado, 35,5 metros de lado, en toda esa retícula urbana romana, pensamos que las medidas de esta ínsula, completando todas las imágenes que les he mostrado, pues pueden ser un tamaño de unos 2 actus de lado por 1,5, que es un tamaño de un foro canónico también para ciudades de rango medio. Y aquí lo tienen reflejado, pues unos 71 metros por unos 54 metros de lado más o menos. Lo hemos comparado también en tamaño y en orientación pues con el foro también de Segóbriga, que tiene esa misma proporción y que es un foro, como ya saben, pues creado en época augustea, construido en época augustea y fechado claramente en ese momento. Y esta sería pues nuestra imagen propuesta con toda la novedad que les acabo de contar. Lo amarillo son las novedades en cuanto a la época romana. Aquí tiene pues, el anfiteatro, todo lo que hemos podido completar de las ínsulae, con la foto aérea y también con el georradar que llevamos unos años haciendo, y la propuesta de foro que tenemos ya aquí también marcada, como ven, justamente en el centro de la trama urbana, o sea, exactamente prácticamente a la misma distancia de aquí, del límite de la ciudad urbana, hacia el este que hacia el oeste. Hay que destacar que nosotros, antes de haber visto este foro, teníamos otras propuestas de hipótesis para el foro. La primera que tuvimos es, consideramos que este era el cardo máximo y aquí había lo que parecía la planta de un templo, quizá este podría ser el decumano máximo, con lo cual pues dijimos, pues es probable que haya un foro en esta zona, que es el que hemos puesto aquí como foro 1. Unos años después analizamos esta imagen LIDAR y al norte pues vimos esta mancha que en esta imagen LIDAR pues tenía forma rectangular, pero es la zona en la que está el anfiteatro. Entonces dijimos, pues esto puede ser también el foro, otra alternativa para foro. No hemos excavado aquí, ese es el tema, que todo estamos hablando a base de hipótesis, pero bueno, propusimos esas dos opciones. Hoy ya proponemos como hipótesis definitiva este foro, porque da poco lugar a dudas. Otro tema es ver o saber a qué se corresponde cada una de las partes que estamos aquí viendo. Entonces, bueno, si consideramos que puede haber una zona de taberna, en estas retículas que tenemos alrededor, una plaza porticada en el centro, una zona de templo seguramente aquí al norte, y luego pues habría que ver, suponemos que en todos los foros romanos y más de esta tipología, pues suele haber también una basílica, una curia, bueno, y dependiendo de los casos puede haber termas cerca o no cerca del foro. Nosotros también aquí en esta zona, esto es los únicos restos romanos constructivos que se conservan hoy en día presentes en la superficie del cerro, que son los restos de una cisterna de Opus Caementicium, que son los que están marcados aquí en rosa. Nosotros siempre hemos identificado esos restos, bueno, hemos propuesto su asociación con unas posibles termas. Podría ser que hubiera unas termas en el foro, no es de extrañar,
pero también podría corresponderse, visto ahora esto, con un ninfeo o una gran fuente monumental, por ejemplo. Insisto que hasta que nos caemos aquí, pues bueno, ahora podemos hipotetizar y hablar un poco de posibilidades, pero para demostrar pues habrá que excavar en esta zona. Este es el foro de la ciudad romana de Complutum, de la ciudad de Complutum del Llano. Como ven, aquí lo que tienen, esta gran parte del foro, esta es la parte del foro, aquí tiene la basílica, más de la mitad del foro se encuentra bajo construcciones contemporáneas realizadas en los años 70. Ellos, en la parte de abajo, sí que tienen unas termas anexas al foro, con lo cual no sería de extrañar que aquí también pudiéramos tener unas termas, pero bueno, podría ser cualquier otra cosa. Esta sería la distribución del foro de la Complutum del Llano, que faltaría gran parte por conocer, pero ellos tienen identificada un cuadripórtico, unas termas y una basílica, y luego sería una gran plaza, y proponen la existencia de la zona de templos pues bajo todos estos edificios. Bueno, como son, lo más importante es la cronología del foro que tienen abajo. Ellos han propuesto, los que excavan en la Complutum del Llano, han fechado este foro en época de Claudio. Estamos hablando a mediados del siglo I después de Cristo. Tanto las termas como la base de la basílica. Y nosotros estamos hablando arriba de que lo más reciente que tenemos en todo este material de los ceniceros y también de excavación en las distintas áreas que hemos excavado es también de los años 50 después de Cristo. Con lo cual, pues consideramos que es evidente que se desmonta y se vuelve a montar en el llano en una cronología inmediatamente correlativa. Sobre el traslado, que ya es lo último que nos queda por hablar. No sé si me he enrollado mucho. ¿No? Vale, sobre el traslado también vamos a proponer algunas nuevas hipótesis e interpretaciones, que es la última de las partes, origen, evolución y traslado, de las novedades que les queríamos hoy adelantar. Bueno, sobre el traslado, pues ya, como les adelantaba hace un momento, en los sondeos que ya realizamos aquí en la meseta, aquí, estos dos, que son el sondeo 2 y el sondeo 3, en el de la Domus y en el de un gran edificio porticado que documentamos también aquí, pues documentamos, y esto ya está publicado desde hace bastantes años, sin ningún lugar a dudas y estratigráficamente, que los materiales más recientes asociados a la fase de desmonte de la ciudad son de mediados del siglo I después de Cristo, por estratigrafía. Ahí ya lo tenemos también muy claro. Pero luego, además, en esta domus que tenemos aquí, pues documentamos una segunda fase de ocupación durante la segunda mitad del siglo I después de Cristo, pero una fase muy residual y rehaciendo de manera precaria pues, los muros de esa originaria domus, claramente diferenciado de otro momento y muy quizá puntual, porque en este edificio porticado no tenemos esa reocupación y están próximos. Este es el edificio porticado, no sé si se ve el cursor. Ahí estaría, y este arriba sería el de la domus, con lo cual puede haber una reocupación residual en la segunda mitad del primero, pero hay un nivel claramente de revuelto y de que se llevan los materiales, como había documentado Dimas Fernández Galeano en esas imágenes que veía, pues que se ven arrancados los materiales de su sitio. De hecho, consideramos que quizá aquí habría sillares que pertenecerían al muro de esta domus. Entonces, se ve claramente esos niveles de revuelto y del desmonte para su traslado al llano. Hasta ahí lo que sabíamos de excavación. Por tanto, lo que decía Arturo al principio, fundación del campamento, o sea, origen a partir de un campamento previo, desarrollo urbano de la ciudad y luego traslado al llano a mediados del I después de Cristo. Pero es cierto que estamos viendo una ciudad urbana monumental. Ahora mismo ya no podemos quedar ninguna duda de su urbanización completa antes de su traslado. Los motivos que hasta la fecha habíamos propuesto para ese traslado, que muchos de ustedes seguro que se lo preguntan, pues el principal, pues mejor acceso al agua en el llano. Otro también muy importante, las vías de comunicación más importantes a partir de época alto imperial van por la Vega de Lenares, que es la vía que comunica Mérida con Zaragoza. Eso es
motivo clave, pero es cierto que tenemos una ciudad de 35 hectáreas, romana, teatro, quizá anfiteatro, y toda urbanizada. Con lo cual, no es descabellado pensar en otro motivo, quizá de fuerza mayor, que obligara o ayudara también a que este traslado se hiciera efectivo. Pues uno de los motivos puede ser el hecho de que este yacimiento se encuentre sobre una falla activa que hay en el Henares. Aquí Miguel Ángel Rodríguez Pascua y María Ángeles Perucha, que les tenemos aquí, estuvieron de visita con nosotros en el yacimiento y nos hablaron de esta posibilidad que consideramos que puede ser una hipótesis bastante sugerente en base pues, a lo que hemos documentado en la excavación este año, que es, bueno, ellos hicieron también un protocolo para identificar pues, los efectos arqueológicos de los terremotos en los yacimientos y de abajo arriba, pues bueno, hemos identificado alguno. Entonces, por un lado, pues el abandono, entre comillas, injustificado de la ciudad. No es que sean justificado, pero es como que parecen poco fuertes quizá los otros motivos si no le añadimos el de que previamente se había destruido la ciudad. El hecho de la constatación de incendios, o sea, los niveles de ceniza que tenemos nosotros y que documentó Dimas Fernández Galeano, no cabe duda que proceden de la meseta, de un nivel de incendio bastante importante, y los incendios se suelen dar pues, tras un terremoto. Y luego, aquí les he puesto imagen de este sondeo que excavamos con ese nivel de ceniza para que vean tan oscuro, claramente caído sobre este bloque desplazado, que sería a su vez otro de los motivos que podrían apuntalar esta hipótesis, que es la caída de bloques. O sea, sabemos que ese bloque de ahí se cayó antes de que este nivel de incendio lo tapara. Y luego, además, consultando las imágenes aéreas, esta que ya les he puesto, del año 56, habíamos dejado marcados todo alrededor, esto antes de la repoblación de pinos. Ya saben que hoy en día todas las laderas no se pueden ver prácticamente porque están cubiertas de pinos, pero estas del 56 todavía no estaba repoblado. Todos estos puntitos en blanco que ven por aquí, pues se corresponde con bloques caídos de conglomerado y caliza de esos niveles geológicos del cerro. También en esta imagen del año 68 también es muy ilustrativa al respecto. Fíjense en cómo se ven aquí todos esos bloques desplazados y uno de ellos pues, sería el que nosotros hemos encontrado en la excavación. Por tanto, pues vamos a hacer ya las conclusiones. Por tanto, voy a hacer un resumen breve de entonces, todas estas conclusiones novedosas de estas últimas investigaciones. En cuanto al origen, pues en la localización, ya sin lugar a dudas, del asentamiento del Bronce Final, en esta zona sur de la meseta, en esta zona de aquí. La hipótesis de ubicación del Oppidum carpetano y de su muralla, todavía como hipótesis porque tenemos que abrir más para poder confirmar estos datos. La posibilidad de que ese acceso o camino de entrada sea de origen carpetano y no romano, como se estaba considerando hasta la fecha. Entonces, carpetano puede ser usado también en época romana, pero creemos que es posible que su origen sea carpetano. En cuanto a la evolución de la ciudad romana, pues no queda lugar a dudas que el desarrollo urbanístico principal de Complutum durante la primera mitad del siglo I después de Cristo se produce en lo alto del Cerro de San Juan del Viso y no en el llano. Se produce en lo alto y es previo a su traslado. No hay lugar a dudas también con estas nuevas informaciones de la monumentalidad de una ciudad plenamente desarrollada y no una acrópolis, como se viene diciendo en los últimos años, asociada a la ciudad del llano, sino una ciudad independiente y plenamente desarrollada antes de su traslado al llano. Ese traslado, pues corroboramos que se fecharía ahí a mediados del siglo I después de Cristo, que coincide con los primeros edificios públicos documentados y publicados en la Complutum, en el foro de la Complutum del Llano, y también con la urbanización de las calles de la Complutum de la ciudad del Llano, mediados del I después de Cristo. Con lo cual, los primeros edificios públicos se crean en la ciudad del Cerro y luego se traslada y se
y se van al llano. Y luego, como punto final, pues tener en cuenta esta hipótesis de terremoto para el traslado, entre comillas, forzado de esta ciudad, del cerro al llano. Y nada más, hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta acerca de todas estas interesantes novedades que nos han ofrecido esta tarde. Mi pregunta va en el sentido, si en la ciudad del llano no se han encontrado restos de anfiteatro o de teatro, ¿es posible, si hay restos arriba, que se siguiesen utilizando? Pues no lo sabremos a ciencia cierta hasta que nos cabemos en esa parte privada del cerro, pero podría ser posible, sí, a no ser que si hubiera habido un terremoto y está destruido, pues también hubiera sido más difícil. También hay que tener en cuenta que en la ciudad de Complutum del Llano, más de la mitad está bajo urbanización contemporánea, entonces es difícil saber si abajo llegaron a hacer un teatro o un anfiteatro o no, o si a lo mejor reconstruyendo algo, el de arriba pudieron utilizarlo. O sea, logísticamente hubieran podido. Había un puente que consideramos que era también de época romana, el Puente de las Armas, que daba un acceso directo de unos 300 metros en línea recta para cruzar desde la Complutum del Valle a la Complutum del Cerro, y un camino que subía y además llegaba directamente a la zona del teatro. Entonces sí, es una posibilidad, pero habría que saberlo excavando el teatro, viendo lo que queda y también viendo el anfiteatro, si se conserva. Pero sí, gracias por la pregunta. Bueno, lo primero, enhorabuena. Si habéis encontrado un anfiteatro, sois unos héroes, o sea, wow, eso es todo un hito. Y mi pregunta es, respecto a la hipótesis del terremoto, entiendo que si es un terremoto capaz de replantear la localización de una ciudad asentada y en su pleno apogeo, por así decirlo, porque anfiteatro, teatro, planta ortogonal, foro grande, bueno, ciudad media, como habéis dicho, ¿habéis encontrado o sabéis si hay referencia en ciudades próximas, coetáneas, como estabais comparando con Segóbriga, por ejemplo, de algún terremoto o algo parecido, o niveles de destrucción coetáneos? Bueno, aquí también Miguel Ángel podría contestar mejor que yo, pero el yacimiento principal donde se ha documentado el terremoto, que fue brutal, de 6,6, fue en la Magdalena, que pertenece también a Complutum, y ahí está muy claro. Y luego sí hay otras ciudades romanas, pues Baelo Claudia, por ejemplo, que también se destruye en algún momento por terremoto, pero también es verdad que esto hay que comprobarlo también con pruebas más definitivas en excavación. No deja de ser también un motivo añadido más a los otros que habíamos adelantado, que las vías de comunicación van abajo y es mucho más fácil y más útil y más práctico tener la ciudad en el llano, es evidente. Que le ayude, que ya esté destruida y les compense más montarla abajo que reconstruirla, pero si hubieran querido reconstruirla también la hubieran podido reconstruir. O sea que los romanos ya sabéis que son capaces de cualquier cosa. Pero bueno, pues no sé si Miguel Ángel, pues, ¿quieres decir algo más? Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel Rodríguez Pascua del Instituto Geológico y Minero de España. Y bueno, terremoto importante, como acaba de decir Sandra, lo tenemos al lado. O sea, la nueva Complutum fue destruida por un terremoto.
De hecho, las primeras investigaciones que realizamos al respecto las centramos un poco en el antiguo Complutum, pero como hay muy poco excavado, pues no pudimos obtener ninguna información, ¿no? Sin embargo, gracias a una excavación que se realizó en la zona noreste de Complutum, en la zona de la Magdalena, donde está el centro comercial que hay ahí en Alcalá de Henares, ahí pudimos constatar que hay efectos muy importantes de licuefacción sísmica en la terraza una terraza baja del Henares, ¿no? Esas licuefacciones sísmicas indican una magnitud superior a 5.5. Pero si se tiene en cuenta toda la traza de la falla de Henares, que no la hemos descubierto nosotros, ¿vale? La falla de Henares ya está cartografiada en los años 70 y 80 por Pere González, se sabía que estaba ahí por geofísica y demás, pero faltaban evidencias de terremoto. Entonces, ahí sí que las tenemos, ¿no? Y si tenemos en cuenta toda la traza y rompe toda la traza de la falla, sería una magnitud en torno a 6.6, que es un terremoto ya bastante importante, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, ejemplos hay muchos, pero aquí, por el resto del planeta, ten en cuenta que la historia de la humanidad está asociada a las grandes catástrofes también. O sea, hay efectos de terremotos prácticamente en todas partes. Lo que pasa es que hay que buscarlos, ¿no? Por ejemplo, Segovia no tiene nada, que ya lo hemos mirado. O sea, no todos los yacimientos dan positivo, pero los que lo tienen son muy evidentes, ¿no? Aquí falta pues investigarlo y excavar más y saber si eso tuvo lugar o no. De momento hay indicios, ¿vale? En la tabla esa que habéis visto, los efectos que decimos nosotros terciarios no quiere decir que tengan menos importancia que los primarios y secundarios, sino simplemente es por donde empezamos incluso, ¿no? Que son esas evidencias pues como abandonos injustificados, reconstrucciones anómalas, como por ejemplo en el foro de abajo, ¿no? El foro de abajo era un foro construido con bloques de sillería magnífico y tal, y de repente deciden derruirlo y construirlo con un mampuesto cutre y salchichero, ¿no? Y dices, joder, pues esto no cuadra, ¿no? Obviamente lo reconstruyeron pues, de mala manera después de haber sufrido un gran terremoto, ¿no? Y luego ya pues, pasas al siguiente tipo de evidencias, las geológicas, que son como estas licuefacciones que he comentado ahí en el yacimiento de la Magdalena, o ya asociadas a las deformaciones en la base de los edificios, en la cimentación o por encima de la cimentación. Y Baelo Claudia, por ejemplo, es un auténtico museo. Baelo también recibió 2 terremotos, ¿eh? Y el segundo ya pues se dieron para aludir y dijeron, vale, venga, tiramos la toalla, nos vamos, hasta luego, ya esto lo dejamos, ¿no? Pero sí, hay muchos ejemplos, pero en muchos sitios. Y nada, pues seguiremos trabajando, pero con lo que vayan sacando ellos. De hecho, lo que nos llamó la atención es la cantidad de conglomerados que hay dispersos en la ladera, que los habíamos visto desde siempre, que antiguamente estaban interpretados incluso como fragones de la antigua muralla romana. Lo que pasa es que era geológico, claro, y nosotros estábamos convencidos que era geológico, que en un momento determinado caen todos a la vez. Está claro que es una deposición muy curiosa a nivel de erosión, pero claro, el hecho de que uno de ellos aparezca enterrado en ceniza, en el corte que hemos hecho esta campaña, pues un poco es el que nos ha llevado un poco tras esa pista, ¿no? Si no, no lo hubiéramos barajado. Buenas tardes. Solo un apunte respecto de los terremotos. En el libro de Portilla sobre la historia de Alcalá se menciona que durante la construcción de la catedral hay un terremoto que provoca una destrucción parcial de la misma. Entonces es un poco apuntar que sí es una zona sísmica de cierta relevancia. Gracias por el apunte. Sí, es un poco lo que decía Miguel Ángel, que está en la falla. Es una falla que se conocía, pero que no se había identificado exactamente con restos evidentes arqueológicos hasta la fecha. Pero bueno, Miguel de la Portilla en el siglo XVIII ya adelanta eso. Yo lo desconocía, me parece muy interesante. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Mira, yo quería preguntar solamente el tema de la zona privada del terreno donde está ubicada Complutum, Primitiva Complutum, si hay algún avance en cuanto a la cesión, el permiso o si existen posibilidades de excavar en esa zona o si todavía no se puede.
Pues de momento todavía no se puede, pero la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid está haciendo gestiones para intentar adquirir esos terrenos y hacerlos públicos. No sabemos cuánto se va a tardar, si se va a acabar llevando a cabo, pero estamos en esa dirección. Ya hemos trabajado Arturo y yo en un plan especial sobre el yacimiento de Primitiva Complutum con la intención de que se puedan segregar las parcelas y que se pueda comprar por partes las parcelas más afectadas, que serían pues, donde las 35 hectáreas, 30 hectáreas en este caso, en las que se extiende la trama urbana. Entonces, bueno, esperamos que en un futuro podamos verlo y esperamos también que esta conferencia de hoy pues, sirva un poco para dar todavía un poco más impulso a este tema, mostrar la evidencia de la monumentalidad, tener una ciudad completa, como decía Emilio, que no ha sido luego construida encima con un urbanismo posterior, aunque es verdad que estará muy afectada por las labores del arado, que lo está deteriorando porque sigue cultivándose, pero vamos a poder excavar y ver las trazas de toda esa ciudad. Y podemos tener el teatro muy probablemente, el anfiteatro puede ser, y todo ese urbanismo completamente desarrollado y ese foro monumental y bueno, y tenemos aquí una joya, yo creo, en la Comunidad de Madrid, que es que además es un yacimiento de primer orden para investigar ese proceso de tránsito de romanización que se refería Arturo al principio. Es que tenemos el asentamiento carpetano, el campamento que da origen al desarrollo luego urbano de la ciudad. Es que lo tenemos todo ahí. Y luego se completa pues, con ese traslado de ciudad al llano y toda la evolución de la ciudad de Complutum en el llano, que luego es también impresionante, que es una ciudad de primer orden abajo, que llega a las 50 hectáreas y que se convierte en una ciudad también muy próspera, pero que tenemos el origen y todo del proceso arriba y un campo de prácticas inagotable prácticamente para seguir ahí excavando durante mucho, mucho tiempo. A ver si algún día podemos. Pues gracias también, Secundino, por esa pregunta, que era muy apropiada, y gracias también a usted. Hola, buenas tardes. Dos cuestiones. Con una ciudad de la importancia de la que nos están contando, se supone que deberían tener un buen surtido de agua, dada las características de una ciudad romana. ¿Tienen alguna hipótesis o alguna idea sobre de dónde y cómo podría provenir el agua para unas termas? Y la segunda cuestión, igual que en el Llano de la Horca se hizo una protección por la Dirección de Patrimonio de tipo arqueológico, urbanístico, para evitar que se pudieran seguir construyendo y realizando labores agrícolas y que se siguiera tocando el suelo. Aquí no hay ningún tipo de instrumento urbanístico de protección arqueológica de la Comunidad de Madrid que pudiera empezar a darle protección a este suelo. Pues sí, bueno, gracias por las dos preguntas. La primera, sobre todo, es algo que se me ha olvidado a mí contar. Evidentemente, una ciudad romana de estas dimensiones, con unas termas monumentales y lo que estamos viendo, pues tuvo que surtir no solo con manantiales o agua de lluvia, sino que seguramente tuvo que haber un acueducto que llevó el agua a la ciudad. Eso sin ninguna duda. No hemos encontrado restos del acueducto. Si los hubiera, tendría que descargar en alguna cisterna que estaría ubicada en la zona donde todavía no hemos podido excavar, porque es la parte más elevada del cerro, pero está justo en esa zona, en la zona de momento privada. Consideramos que tuvo que haber un acueducto, que luego si hubo un terremoto ya estaría dañado y ya les compensó más bajarse abajo, que tenían el agua más a mano. Así que sí. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, pues es que el yacimiento es BIC, es bien de interés cultural desde los años 90, tiene la máxima o casi la máxima protección a nivel administrativo. De momento la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es restringir la longitud de la reja del arado, pero de momento le permiten seguir cultivando ahí. En el Llano de la Horca lo que hicieron fue comprar el yacimiento. Creo que fue compra, no fue expropiación. Y una vez que lo compraron, pues lo dejaron de cultivar. Pero previamente también seguía cultivado. El tema, en este caso, yo creo aquí, que sigue estando cultivado, es que yo creo que ya habría que, a la vista de las evidencias que tenemos, no debería seguir roturándose, porque es que el arado, por muy pequeño que sea,
está arrancando de cuajo. Nosotros hemos visto muchas veces, Arturo y yo, paseando por allí, recién arado, como ha arrancado suelos de teselas de mosaico cerámico directamente con esa argamasa, con esa de yeso por debajo, totalmente arrancado. Entonces, bueno, hay partes del yacimiento que tienen muy poca superficie por encima y otras que están más profundas, pero esas partes es que se están deteriorando día a día. Yo considero que no deberían seguir roturándose. Lo que puede hacer Patrimonio es restringir todavía más esa longitud en el arado o prohibírselo, pero eso es algo que... O sea, los instrumentos están porque es bien de interés cultural y ahora el plan especial que hemos hecho Arturo y yo, además, es otro instrumento más que viene a sostener un poco esa protección del yacimiento. Sí, así que bueno, a ver de cara al futuro. Gracias por las preguntas. Buenas tardes. Primero, felicitar por todos los descubrimientos, las nuevas hipótesis. Mi pregunta en concreto es de tipo de los niveles prehistóricos. Al respecto, todo lo que habéis encontrado de los niveles prehistóricos, si no me equivoco, es un extremo de la primitiva Complutum. ¿Está muy roturado esa parte? ¿Habéis encontrado algo, además, que no sea cogotas, algún elemento pre-cogotas? Pues gracias por la pregunta. En principio, la cabeza del cerro, cuando empezamos por primera vez a prospectarlo de forma intensiva, etcétera, y sistemática, aparecía cerámicas del bronce final, pero también nos indicaba que podría haber cerámicas también del bronce en general. Y luego el ídolo calcolítico que está documentándose por Dimas y luego reinterpretado por Mimi también te indica que evidentemente debió existir una frecuentación prehistórica importante en toda la meseta. Bien, es cierto que la meseta está sometida a la misma frecuentación antrópica y al mismo deterioro antrópico que el poblado carpetano y que luego la propia ciudad, ¿no? Por tanto, yo considero que es un cerro importante en la zona, incluso en la región. Pues es un cerro muy grande, es un cerro que se ve desde todas partes. Por tanto, es un emblema. Desde un punto de vista incluso simbólico, si queremos considerar como paisaje antropizado el entorno, en el momento en el que se contempla se debe frecuentar. Por lo tanto, no descartamos que en un futuro pueda existir algún tipo de evidencia material contextualizada anterior al bronce final, pero todavía no podemos afirmarlo, y lo que sí hemos documentado este año, está claro, es una delimitación bastante clara de un poblado del bronce final que no tiene nada que envidiar al Ecceomo, por ejemplo, que es el emblema de la zona y que está perfectamente excavado y estudiado por Martín Almagro, y cuya superficie es también bastante importante, y no solo en la parte sur o en ese espolón sur del cerro, sino también encontramos a lo largo de estas prospecciones sistemáticas que iniciamos a partir del 11. Y luego también encontraron nuestros antecesores, Dimas, etcétera, material del bronce final en otras partes del cerro, ¿no? Por tanto, ya digo que esa frecuentación debe existir, y independientemente de que nos centremos en bronce final, porque es lo mejor documentado, pero debió haber una frecuentación anterior o unas ocupaciones anteriores. No sé si hay alguna última pregunta. A ver, buenas tardes. Es que no iba a preguntar, pero me ha dado pie al hablar de los cerros, ¿no? Yo vivo en Getafe y, claro, tengo un cerro al lado, el Cerro de los Ángeles, y, bueno, pues en mis paseos muchísimas veces subo lo alto del Cerro de los Ángeles y veo perfectamente el Cerro San Juan el Viso. Y también veo el Cerro de Titulcia. Entonces, y luego, bueno, en la base del Cerro de los Ángeles hay una villa romana que excavó la Autónoma en su momento, que ahora está abandonada y tapada. Entonces, no sé si hay algún tipo, lo tenéis en mente. El Cerro de la Horca creo que está todavía también por detrás, también a veces se puede atisbar. No sé si hay algún tipo de relación geográficamente de esta cantidad de hitos de cerros que posiblemente eran Oppidum y que luego, bueno, pues algunos terminaron con ciudad romana y otros, pues a lo mejor quedaron en la nada, ¿no? Gracias. Sí, bueno, pues sabemos que los Oppida en época carpetana, pues sí es cierto que se desarrollan en altura para defenderse de la ocupación romana, más controlado,
Y bueno, tenemos unos cuantos. También está el Cerro de la Gavia, que también, y desde el Cerro de San Juan del Viso, es que tiene una amplitud visual muy grande. Por eso está muy claro que es un cerro testigo, no solo ese, también el Ecceomo, los que tú comentas, y alrededor hay muchos más y están relacionados con esa ocupación en época carpetana, sí, el desarrollo de los Opida, que yo en mi tesis doctoral pues propuse que el desarrollo de los Opida carpetanos pues se centraban a partir del siglo II a.C., no tanto en época carpetana plena, sino que se desarrollan sobre todo a partir del II a.C., que es cuando entran los romanos a la meseta y ya sienten las gentes que viven en el entorno la necesidad de subirse efectivamente a un cerro, pero la ocupación principal también está en los llanos. Pero sí, efectivamente es importante esa ocupación de cerros testigos en todo el entorno. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, nada, agradecer a los ponentes la conferencia y a ustedes su presencia esta tarde. Muchas gracias.